Buenos días, doctor Marco Zaninovi, ¿cómo le va? Buenos días, Marcelo, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, quería charlar un rato con usted para conocer un poco cómo está la situación sanitaria en el departamento. Usted es el delegado de salud del ministerio y está haciendo recorridas permanentes por todas las comunas, viendo, bueno, el estado de atención sanitaria de los hospitales, de los AMCOs, los lugares donde se están preparando las camas para la prevención del posible pico o foco que venga en los próximos días, y quisiera por lo menos conocer un informe de parte suya con respecto al departamento Caseros. ¿Cómo estamos? Bien, bueno, sí, el día domingo estuvimos haciendo una recorrida junto con Leonardo Baniasco y Guillermo Ragmil, que Guillermo es el secretario territorial del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, y recorrimos Ruta 92, fuimos desde Casilda hasta Arteaga. La idea va a ser después recorrer el resto de los pueblos que aún no hemos ido, y estuvimos haciendo una visita por los centros de aislamientos que están indicados para la internación de los casos leves. ¿Qué es esto? Son pacientes que se les diagnostica coronavirus, que no tienen factores de riesgo, que están estables, pero que por alguna condición social, ya sea porque viven en la casa con algún familiar que tenga algún factor de riesgo, como puede ser un diabético, un mayor de edad o un menor, no pueden hacer la internación en su domicilio y deben ir a estos centros de aislamiento. La verdad que, bueno, hemos hecho la recorrida. Al 14 de abril el gobernador nos solicitaba que tengamos preparados en todo el departamento 174 camas y 355 como un máximo total, y hoy por hoy tenemos preparadas 466 camas en todo el departamento. Es decir, que hemos superado el nivel solicitado por el gobernador. Esperemos que no tengamos que usar ninguna cama, ¿no? Pero la idea es que no tengamos que estar improvisando en el momento que pueda producirse algún incremento de casos. Exacto. Doctor, ¿cómo se encuentra el sistema sanitario en el departamento Caseros, en los pueblos que usted ha visitado y los informes que tiene de los demás, para enfrentar el posible pico de esta pandemia? Bien, hay una realidad que es, digamos, el recurso humano. Esto lo vemos en todos los pueblos, en el mundo. En realidad se ve esto, que hay que cuidar mucho el recurso humano, ya sean médicos, enfermeros, servicios generales, porque toda aquella persona que llega a enfermarse o contagiarse es un personal que tiene que aislarse, que tiene que cuidarse. Entonces eso reduce el recurso humano. En cuanto a insumos, se ha hecho desde el comité de crisis una entrega para los diferentes SANCOs para que puedan adquirir equipos de protección personal, ya sean barbijos, cofias, mascarillas, y la idea es, en la medida que se van utilizando y va siendo necesario, ir reponiendo esos recursos en lo que tiene que ver con estos insumos para protección, ¿no? Pero siempre decimos que lo importante aquí es cuidar a todo el personal de salud, porque personal de salud que se enferma es personal de salud que hay que aislar, y ahí empezamos a contar sin recursos. Seguro. Sí hay una decisión, del ministerio, de que toda aquella persona que deba aislarse, o incluso aquellos que no puedan estar trabajando en esta pandemia por tener algún factor de riesgo, se solicite el reemplazo y que rápidamente por este periodo de COVID sea reemplazado por otro personal que pueda hacer las veces de lo que es necesario para cada localidad. Exacto. Bueno, ¿cómo ve usted la evolución de la pandemia en el departamento Caseros? Y también le pregunto por el dengue, ¿cómo ve la evolución? Porque es otra cosa preocupante también en nuestra zona. Sí, en cuanto a coronavirus, hemos tenido hace más de 25 días 2 casos positivos en la localidad de Casilda, 1 en la localidad de Chavás, y después hay 2 en la localidad de Pujato, que si bien no es del departamento Casero, por cercanía suele atenderse en la localidad de Casilda, por eso lo contemplamos. El resto de los hisopados que se han realizado han venido negativos, es decir, que no hemos tenido nuevos casos en el departamento Casero hace más de 25 días. Seguimos trabajando, estando muy alertas y detectando e hisopando aquellos casos probables. Ustedes saben que han ido cambiando los criterios de hisopado, lo que anteriormente eran los que venían del exterior, después fue progresando, y hoy por hoy tenemos en la provincia de Santa Fe 3 localidades, como son Rosario, Santa Fe y Rafaela, que se consideran con circulación local. Entonces esto hace que cualquier paciente o cualquier persona que haya estado en Rosario, por ejemplo, y que tenga los síntomas compatibles, deba ser considerado sospechoso y estudiar. Pero podríamos decir que hasta el momento no ha habido un incremento de casos.
En cuanto a dengue, en la localidad de Casilda hubo un incremento de casos y bueno, desde la Secretaría de Salud Pública se ha comenzado con la descacharrización y con la fumigación y los bloqueos locales. En esta etapa lo que se debe hacer es el bloqueo. ¿A qué me refiero? La descacharrización hay que realizarla o empezar con estos trabajos en septiembre, octubre, previamente cuando las larvas empiezan a acumularse y evitar que posteriormente eclosionen y se produzca el crecimiento del mosquito. En este momento uno hace la fumigación, pero la debe ir haciendo cada 4 o 5 días porque lo que se va atacando es el mosquito adulto, pero la larva queda y eclosionan y vuelven a crecer otros mosquitos. Entonces es importante el bloqueo, pero también colaborar con las autoridades locales y eliminar todos aquellos cacharros que no son necesarios en el patio. Este es un mosquito domiciliario que suele predominar su circulación en las horas de la tardecita o cerca de las 10, 11 de la mañana. Y bueno, hay que eliminar todo aquello que no sea necesario en las casas y ayudar así a las autoridades locales para prevenir que esto continúe circulando. Seguro. Bueno, hoy hablamos con el intendente municipal de Casilda, doctor, que nos contaba que, bueno, Casilda está en cercanía con Rosario, tiene los controles, ¿no es cierto?, de acceso a la ciudad, pero también tiene una preocupación muy grande por la cantidad de habitantes, pero más allá de eso está medianamente controlada toda la situación en la ciudad más importante del departamento, como en otras localidades de mucha cantidad de habitantes en nuestro departamento Caseros. ¿Usted qué evaluación hace con respecto a cómo va a ir avanzando esto en el tiempo? Si hasta ahora, en 25 días, tenemos prácticamente muy pocos casos. Sí, las proyecciones que se habían realizado era que iba a haber un pico, un incremento a mediados de abril. Con las conductas tomadas del aislamiento y el uso de los barbijos, esto se fue postergando y lo que se habla y lo que se espera es que pueda haber un incremento a mediados o fin de mayo. Como vuelvo a repetir, todas estas son proyecciones. Exacto. Nadie puede afirmar qué es lo que va a suceder. Creo que hay que continuar con estas medidas que estamos tomando, que son las que tenemos disponibles: el lavado de manos, el barbijo, el distanciamiento social, todo esto que es lo que previene que se incremente. Afortunadamente, al postergarse ya tenemos un mes en el cual podemos decir de alguna manera, y con el respeto que merece la situación, que este mes lo hemos ganado, porque si el incremento se hubiese producido a mediados de abril, ya estaríamos hablando de una gran cantidad de casos con requerimiento de internación y que nos iría quitando lugares para los próximos pacientes. Entonces el hecho de que se vaya postergando, eso es algo a favor. Tenemos 2 meses, 3 meses de frente, como son mayo, sobre todo junio y julio, que son meses de invierno, donde suelen aparecer otras patologías estacionales, como es la gripe común, la gripe A, la neumonía, que suele aparecer todos los años, y bueno, son otros factores o otras enfermedades que van a ir apareciendo y que también van a ir compitiendo, por decirlo de alguna manera, con la necesidad de internación. Aquí lo importante es los casos leves que vayan a un lugar de aislamiento, los moderados a severos que estén en un hospital o en alguna sala que requiera, y después tenemos los cuidados críticos. Nos hemos cansado de escuchar la famosa curva aplanada, y esto se refiere a que tengamos una determinada cantidad de casos a los cuales podamos ir dándole respuesta. Entonces, dígame usted cómo vio el tema del cumplimiento de la cuarentena en Caseros, de acuerdo a los informes que tiene de los presidentes comunales o de los directores de los hospitales o los efectores públicos. Sí, por lo que uno viene observando desde el comienzo, hay una gran responsabilidad de la población, hay un buen acatamiento. Seguramente es un momento muy difícil para todas las autoridades locales, porque uno, por un lado, reconoce que las medidas sanitarias son las correctas, pero por otro lado empieza a estar la necesidad y la economía familiar, y empieza a presionar porque todos sabemos que las medidas, como estoy diciendo, son las correctas, pero cuando empieza a haber necesidades, la gente tiene que empezar a salir. Eso se están analizando en los diferentes pueblos y en la localidad de Casilda, medidas que incluso acatando, por supuesto, al presidente de la Nación y con las adaptaciones que hace el gobernador, medidas de flexibilización para que se pueda seguir cumpliendo con el distanciamiento y el aislamiento, pero que la gente pueda empezar a tener otra posibilidad porque realmente la va a necesitar. Estas son cuestiones más obviamente gubernamentales y que dependen de cada intendente local. Lo que yo sí le puedo pedir a la comunidad es que traten de apoyar a sus autoridades locales, porque la verdad que es un momento muy difícil tener que decirle a un comerciante
o a un vendedor que no puede hacer tal o cual cosa, que es de la que depende, es muy difícil para las autoridades, pero sabemos que es en pos de cuidarlos a cada uno de ellos. Está bien, doctor, le agradezco mucho la comunicación. Para cerrar, ¿Caseros tiene un lugar determinado para derivar casos puntuales o esto ya es territorial y excede las fronteras departamentales? Sí, lo que se ha hecho habitualmente, hay determinados pueblos del departamento Caseros que derivan a Casilda, hay otros pueblos que por una distancia les conviene derivar a otras localidades, como el caso de Firmat. Entonces eso se va a seguir trabajando de esa manera y aquí lo importante es ir dando respuesta a los pacientes, que donde haya una cama disponible pueda utilizarse para quien lo necesite. Es decir, que nuestra gente del departamento Casero pueda atenderse y se le dé, digamos, todo lo que necesite. Muchas gracias, doctor. Estamos en contacto en algún momento para seguir evaluando lo que está sucediendo. Gracias a vos, Marcelo, y estoy a disposición de ustedes. Muy bien, buenos días y cuídese.